Del Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 35 al capítulo 10, versículo 1 y versículos del 6 al 8. En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver las multitudes se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Les dijo: Vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra del Señor. Queridos hermanos, una vez yo le hacía la pregunta a un profesor, era un profesor de soteriología. La soteriología es el estudio del misterio de la salvación. Entonces, yo le hacía la pregunta a este profesor, siendo un poquito escéptico, ¿verdad? Que ¿por qué, si Jesucristo, siendo Dios, no podía haber hecho un chasquido de dedos, o así como cumplía los milagros, que será solamente mirar y darle una palabra a la persona? ¿Por qué no podía así haber curado las dolencias de todos? No hablo de todo el mundo, quizás solamente del pueblo de Israel, porque dice la palabra que le llevaban miles y miles de enfermos, miles y miles de necesitados, a veces hasta de distintos rincones de todo Israel, de todo el país. Y entonces yo decía, ¿por qué si el Señor tenía el poder siendo Dios? Y claro, nosotros sabemos que nada es imposible para Dios porque la palabra misma lo afirma. Entonces, ¿por qué no podía Él encargarse de todos los enfermos de su tiempo? ¿Por qué tuvo que haber enviado a los discípulos? Claro, era una pregunta escéptica, ¿no? Porque al final yo no estaba haciendo la pregunta por menospreciar la obra del Señor, sino que estaba haciendo un poquito por la curiosidad de la cual el Señor, siendo omnipotente, ¿por qué no obraba de esa manera? La respuesta de mi profesor de soteriología fue fantástica. Decía, porque Jesucristo nos vino a enseñar que la humanidad es limitada y que necesita la humanidad transmitirse a otra humanidad unida a la divinidad de Dios para poder sanar. Yo en un primer momento no lo entendí, entonces le volví a preguntar, ¿me podría explicar esa respuesta que usted me ha dado? Y dice, Jesucristo es Dios y Jesucristo tiene toda la facultad y la potestad para sanar a quienes Él quiera de la manera en como Él quiera. Si Jesucristo quería solamente pensar en la persona que estaba enferma, ya solo ahí podía sanar. Y tenemos ejemplos, ¿no? Tenemos ejemplos de que Jesucristo, estando lejos de la persona enferma, estando lejos de la persona que está lastimada, la sana. Y lo hace con el pensamiento, con la intención, ¿no? Si Jesucristo quisiera tocar, pues también tenemos ejemplos. Si Jesucristo quiere decir una palabra, también tenemos ejemplos. Pero al final decía él, Jesucristo es un hombre. Y al final, siendo hombre, él sabía que él tenía una misión en el tiempo. Y ese tiempo tiene un inicio y tiene un final. Pero la misión y el poder de Jesús son eternos. Y eso no tiene inicio y no tiene final. Pero nosotros, para poder entender eso en el tiempo, el Señor lo tenía que pasar. Lo tenía que transmitir a los demás. Y entonces lo transmitió en primer lugar a sus discípulos, a sus apóstoles. Y así, de generación en generación ha llegado a nosotros. Para mí eso fue muy revelador, porque tiene razón, Jesucristo en su humanidad hizo todo lo posible, por amor y con amor, pero después eso es en el tiempo,
y para la eternidad su palabra no se acaba. ¿Por qué? Porque nos las transmite a cada uno de nosotros a través de esa sucesión apostólica. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.